Hola, bienvenidos a este capítulo de Leyes Perras. Bienvenidos nuevamente a este subcapítulo de Leyes Perras, donde hoy estamos continuando con el tema de las leyes laborales acordadas por el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, y las implicaciones que tienen para los trabajadores, las empresas y los sindicatos mexicanos. En programas anteriores habíamos mencionado que estas leyes básicamente le ponen punto final a los líderes charros, que los líderes siguen existiendo, pero ya no van a ser charros o no van a poder ser charros, y se quedó pendiente en el tintero cómo armar un sindicato si no queremos ser parte de los líderes charros. Pero ¿por qué no empezamos recordando un poquito nada más para que la gente se ponga al corriente con nosotros de cómo armar un sindicato cuando se quiere aprovechar a los líderes que ya existen? Sí, Daniel, y video escuchas o audio escuchas. Yo les había comentado, le platicamos la semana pasada, que hay un paradigma en las cuestiones de carácter laboral, y básicamente en el caso que nos ocupa, en la cuestión colectiva, es decir, en la contratación colectiva y en el sindicalismo. Y particularmente me refiero en este momento a la cuestión del sindicalismo. Ya habíamos dicho en programas anteriores que las características del sindicalismo mexicano a lo largo de la historia y tal como se fue desarrollando, apoyado por un sistema de gobierno bajo el patrocinio del otrora aplanadora, el Partido Revolucionario Institucional, que ahora parece que ese partido mutó y se convirtió en el partido que hoy nos gobierna. Ese partido del que estamos hablando utilizó el sindicalismo para consolidar su poder a través de lo que se llama el corporativismo, dándole poder político a los líderes sindicales, asignándoles posiciones interesantes. Ya hablamos desde regidores, de diputados, presidentes municipales, senadores, etcétera, etcétera. Por eso vamos a ver siempre el Congreso del Estado y el Congreso de la Unión, que siempre va a haber diputados, o siempre hubo diputados en una gran parte procedentes de las grandes centrales obreras, CTM, CROM, CROT, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es el corporativismo, y a través de ese corporativismo el Estado, desde a partir de la Constitución de 1917, cuando nace el artículo 123, Venustiano Carranza promueve la creación promueve la organización de un movimiento obrero, y lo hace a través de Luis N. Morrone, que es el que forma la primera gran central obrera. Entonces, la génesis del sindicalismo, en mi opinión, no fue necesariamente el defender a los obreros, sino fue más bien producto del diseño de una estrategia política hábilmente visualizada por Venustiano Carranza, que en aquella época y posteriormente los que le sucedieron a él. Un segundo. ¿Qué pasó? Mi hija, estoy en una conferencia. A ver lo que es estar casado, Daniel. ¿Qué podemos hacer? ¿Sí me escuchan? Nada, sí, el poder es el poder, ni modo. El poder es ese, y ese no es corporativismo, ¿no? Entonces, sí, tampoco es líder charro. Ni es líder charro, ¿no? Entonces, eso es lo que hizo el gobierno, ¿no? Lo que hizo el gobierno, y les digo, la génesis no es un movimiento obrero que busque el mejoramiento de las condiciones de trabajo, sino más bien es un movimiento obrero que, en mi opinión muy personal, va a acompañar
a un partido político que es el que detecta el poder, ¿no? Que el otrora Partido Revolucionario Institucional. Eso hace que se generen líderes charros, como vulgarmente se les dice, ¿no? Pero paralelamente a este sistema, también aparece otro tipo de sindicalismo, que es el sindicalismo de protección. Y ese sindicalismo de protección es muy, muy visible en todo el país. Y aquí en Baja California lo apreciamos particularmente, por ejemplo, en la frontera, cuando viene el auge y el nacimiento de la maquila, que hará unos 30, 40 años, que viene mucha inversión, viene mucha inversión aquí a Baja California, y se instalan muchas maquiladoras y apoyadas en las cámaras empresariales, por ejemplo en la Coparmex, que en ese momento era la cámara importante, acoge, arropa a esas maquiladoras, y ellos sugieren, para proteger a las empresas, sugieren que se introduzca en todas estas inversiones extranjeras, particularmente maquilas, sugieren que se instalen sindicatos de protección. Nunca por su cabeza pensaron de vamos a meter un sindicato en esta maquiladora para que este sindicato promueva o genere el mejoramiento de las condiciones de trabajo. Nunca se pensó eso. En lo que se pensó es, vamos a meter un sindicato para que el sindicato proteja a la empresa, para que no vengan sindicatos fascinerosos, sindicatos rojos, si ustedes quieren llamar, sindicatos peleoneros, sindicatos aguerridos, etcétera, etcétera, ¿no? Y así es como empiezan a hacer en esta zona el sindicalismo blanco, ¿no? Y es a lo largo de toda la frontera, sobre todo en la maquiladora es muy observado, en todo lo que es la industria maquiladora, y en todas las demás, ¿no? En todas las demás. Eso hace que se genere un negocio para los líderes sindicales de protección, y comienzan a firmar contratos por centenares o por miles en todo el estado o en todo el país, en donde lo que vende el sindicato es protección. El sindicato nunca va y se mete con los trabajadores a asesorarlos, a protegerlos, a sugerirles. Nunca le pide a las empresas que mejoren las condiciones de trabajo. No solicitan revisiones de contratos colectivos, ni salarial, ni clausulado. No exigen mejores prestaciones, no emplazan a huelga, no hay negociaciones. Entonces se quedan estancadas las condiciones de trabajo, se quedan estancadas, ¿no? Y sí, hay una paz y tranquilidad laboral, pero a costa de salarios, entre comillas, bajos para los trabajadores. ¿No? Es la justificación que las cámaras empresariales, y que incluso uno mismo, que fue partícipe de ese esquema, decía, bueno, lo justificábamos, entre comillas, o se justificaba, porque decía, bueno, es que ese tipo de sindicalismo hace que se animan a venir las inversiones, inviertan en una maquila, y les garantizamos que aquí en México no van a tener problemas con sindicatos aguerridos o sindicatos radicales, que les vayan a meter en problemas, exigirles prestaciones mayores, inclusive le vayan a estallar una huelga. Entonces, con ese ánimo llegan con mucha tranquilidad las empresas extranjeras y se instalan aquí, y hay muchas maquiladoras, o hay muchas empresas, no nada más maquiladoras, sino de otros rubros, que empiezan a trabajar con ese esquema, no nada más aquí, sino en toda la República, y eso hace lo que platicábamos la semana pasada, que en algún momento se llegan a contabilizar 700,000 contratos colectivos de trabajo en todo el país, pero insisto, de esos 700,000, se dice que auténticos nada más eran 200, ¿no? Los otros eran contratos colectivos de papel que se abrían en un cajón y se metían en el cajón, y nunca más volvían a salir del cajón, ¿no?
Con lo del TEMEC, todo esto cambia, obligan a México, ya lo platicamos para no volverlo a repetir, obligan a México para que modifique el sistema de sindicalismo aquí en México, y la intención es terminar con el sindicalismo de protección, terminar con el sindicalismo charro, si ustedes les quieren llamar, terminar con el sindicalismo de extorsión, y estamos ante un paradigma. Entonces aquí viene la pregunta, ¿qué pueden hacer ahora los trabajadores o qué se espera? ¿O qué esperamos todos, no? ¿Qué esperamos los abogados de empresa, los abogados de sindicatos? ¿Qué va a suceder? Porque ahora ya no es como antes. Antes se firmaba un contrato colectivo y bastaba con que fuera el abogado de la empresa y con su poder y el sindicato, firmaban el papel, lo guardaban y nadie se enteraba que había un sindicato. Ni un solo los trabajadores se enteraban que había un sindicato. ¿Sí? El único vestigio que había de ese tipo de sindicalismo era que el líder llegaba mes tras mes por su cuota sindical. Y no es crítica, es un sistema que así nació, así se fue generando. Ya les dije cuáles son las virtudes, ya le dijimos a costa de qué, a costa de que los salarios no aumentaban. Insisto, ahora con la firma del TEMEC se abre un paradigma, porque ahora ya no es ir a firmar un contrato colectivo a una junta de conciliación de papel y depositarlo y proteger a la empresa y ya. No, ahora dice, para firmar un contrato colectivo se necesita que los trabajadores estén enterados de que exista un contrato colectivo. ¿Sí? Deben de saber que existe un sindicato y que existe un contrato colectivo y que expresen su voluntad para que se firme el contrato colectivo. Eso es la principal diferencia y es el paradigma en Baja California a partir de abril de este año. En el segundo grupo, el primer grupo ya está desde el año pasado y este año empieza el tercer grupo. O sea, se supone que en este año ya debe estar funcionando todo ese tema. Aquí en Baja California ya está funcionando ese método. Nunca más firmar contratos colectivos sin que los trabajadores estén enterados de que existe un sindicato y un contrato colectivo en la empresa. ¿Y quién va a verificar eso? ¿Mandé? ¿Quién va a verificar eso? Bueno, ahora, antes lo verificaba la Junta de Conciliación, pero la Junta de Conciliación, y vaya que yo fui presidente de la Junta de Conciliación, no hacía nada. La Junta de Conciliación se limitaba a recibir la ratificación y nunca preguntaba ni verificaba si existían de deber a los trabajadores o si no existían los trabajadores. Ahora es diferente. Ahora, primero, la regla básica: no se puede firmar un contrato colectivo si no está expresada la voluntad de los trabajadores. Se crea un organismo público descentralizado que se llama Centro Federal de Conciliación y Registros Laborales, cuya sede está en México. Pero hay una plataforma. ¿Cómo se llama? Centro Federal de Conciliación y Registros Laborales. Su sede está en México, pero hay una plataforma electrónica en la que todo el país tiene acceso a ella, por cierto, muy efectiva, porque a mí me consta, porque yo ya lo he utilizado, porque ya legitimé muchos contratos colectivos. Sí está funcionando, sí es efectiva, sí acabó. ¿Cuál es la dirección? No tengo la dirección, pero si ustedes le ponen en Google Centro Federal de Conciliación y Registros Laborales, ahí les va a salir la plataforma, ¿no? Si alguien quiere hacer el intento ahorita, pues hágale, ¿no? De ahí nos va llevando de la mano de cómo hacerle, ¿no? Entonces, ese Centro Federal de Conciliación y Registros Laborales es el encargado de verificar de que no existe el sindicalismo blanco, de verificar que no haya contratos colectivos de protección y que no haya huelgas por extorsión, etcétera, 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 ¿no? Es un garante de todo lo que estamos platicando, que sí está funcionando. Debo reconocer que ese sistema sí está funcionando. Ahora, si quiero yo formar, volviendo a la pregunta básica, un sindicato, pues ¿qué hago?
junto a 20 trabajadores, porque así dice la Ley Federal del Trabajo, que debe de formarse con 20 trabajadores por lo menos. Les pido su nombre, su domicilio, su CUR, talón de su recibo de nóminas, el domicilio de la empresa para la que la trabajan. Hago un acta constitutiva del sindicato. Me meto a la plataforma me va a ir llevando de la mano y me va a estar pide y votándome, ¿no? Si no está bien un documento, me va a decir no está bien, hasta que no tengo toda la información completa, ¿no? La teoría pura me dice que, y digo teoría pura porque es tan novedoso que no creo que haya muchos sindicatos que estén formados bajo esta nueva ley. Es algo que apenas lo vamos a empezar, tiene 3 meses funcionando, que apenas lo empezamos a observar. Pero la teoría y lo que he visto yo quiere decir que va a funcionar, que si ustedes reúnen los requisitos, les van a dar una toma de nota, es decir, un acta de nacimiento de un sindicato. En teoría, digo, para uno como abogado no es complicado. Evidentemente que para un grupo de trabajadores pues sería cuestión de que se organizaran, si realmente lo quieren hacer, que se organizaran, tendrían que contratar a un abogado para que los vaya a orientar, o ahora ya ves que los millennials, los muchachitos jóvenes le entienden muy bien a las plataformas electrónicas. Ellos se pueden meter y ahí les van diciendo, te van llevando de la mano qué es lo que necesitas, y vas alimentando la información en la plataforma, hasta que con conclusiones te dan tu sindicato. A ver, vamos a detenernos ahí, Daniel, y dime, ¿es claro cómo constituir un sindicato? ¿Qué se te ocurre o qué se les ocurre a los que nos están viendo y escuchando? Bueno, tengo una pregunta que llegó por alguien que nos está viendo, que dice, yo ya traté de empezar el proceso y me encontré con un área que dice ciudadanos alertadores, internos y externos de la corrupción, dentro del website de centrolaboral.gov.mx. ¿Lo conoces? No, va a ser una de esas páginas fascinerosas. No. Aquí esta dirección que nos mandaron dice alertadores.funcionpublica.gov.mx/index HTML, que si es una página del gobierno mexicano. Y bueno, lo que no nos la está diciendo el conozco. que pregunta es, aquí están invitando a que alertemos sobre casos internos y externos de corrupción. Ok. Mira, hay un tema bien interesante. Bueno, la teoría pura nos dice que el sindicalismo debe ser independiente y autónomo, cosa que antes no era, ¿sí? Porque antes la empresa le hablaba al líder sindical y decía, te quiero aquí, y venía. Quiero que firmemos el contrato, pero no quiero que nadie se entere, lo hacían. Quiero que le subas aquí, quiero que le subas allá, quiero que le cometes, quiten. El líder sindical o el sindicato hacía absolutamente todo lo que la empresa le decía, ¿ok? La teoría pura nos dice que eso ya no va a suceder, que hay un paradigma. Eso no significa que las empresas no vayan a querer seguir controlando el sindicalismo, a sus sindicatos. Entonces, las empresas pueden obligar a los trabajadores a que se adhieran a determinado sindicato, o pueden obligar a los trabajadores a que se salgan de ese sindicato, los pueden correr, los pueden despedir, los pueden sancionar para favorecer a X líder sindical. Esta página que tú estás diciendo es para eso, es para, si tú encuentras dentro de una empresa que los patrones están ejerciendo algún tipo de presión hacia los trabajadores para que se afilien o se desafilien a determinado sindicato, eso es corrupción, ¿sí? Eso no se vale, eso está prohibido por la ley, me atrevo a decir que hasta podría constituir un delito, ¿no? Entonces, esa página que tú estás diciendo es para así que para reportar o para poner el dedo hablando coloquialmente, ¿no?
La otra página que yo te digo es, si alguien quiere constituir un sindicato, ¿cómo le haces para constituir un sindicato, no? Esa organización. Tiene que haber un liderazgo. Solamente lo va a poder hacer algún trabajador que tenga un liderazgo nato, un trabajador pasivo, que nada más va a trabajar, que no se quiere meter en problemas, no, él no le va a interesar, no le va a interesar eso, ¿no? Pero sin embargo hay muchos trabajadores, hay muchas personas, todos somos trabajadores, que tenemos un liderazgo nato, somos los que siempre estamos liderando las causas del grupo, de hablar con el jefe, de pedirles que, oye, que no hay refrigeración, oye, que está haciendo mucho calor, oye, me pidieron muchachos que te dijera que si les das chance de salir el sábado más temprano, que tienen un evento deportivo, oye, que dale permiso a fulanito de etapa que se vaya porque nació su hijo, oye, el jefe de planta es muy grosero. O sea, siempre en cualquier organización, en cualquier lugar que tú vayas, grupo, siempre hay un líder natural, ¿no? Entonces, si es un sindicalismo que nace dentro de una empresa por un liderazgo natural, pues bueno, ahí ya tiene usted la persona que puede empezar a hacer eso, ¿no? Probablemente una plática como con un servidor o alguien como un servidor de una hora, un par de horas, los pueda aleccionar o dar tips de cómo hacerlos, enseñarles cuál es la página, cómo meterse en la página. La página te va llenando, te va llevando de la mano. El email No es para muy que alguien, fácil. déjame darle a alguien, si alguien se quiere comunicar, todo lo que tiene que hacer es mandar un mensaje a información arroba leyesperras.com. Información Excelente. arroba leyesperras.com. Todo lo que se refiere a asesoría y orientación, con mucho gusto yo los puedo orientar. Sí, acá para que llegue y te lo mande, y te llegue de inmediato a ti también. Así es. Entonces, si ese es el caso, pues ese líder natural, pues va a empezar a jalar uno, va a empezar a jalar otro, va a empezar a jalar otro. ¿Qué puede pasar? Puede pasar que el jefe se dé cuenta y que el jefe, como le tienen miedo a las cuestiones sindicales, los corra, lo cual sería un despido injustificado, lo cual sería ilegal, etcétera, etcétera. Pero la lógica nos dice que ante este paradigma, y es lo que hay que hablar con los patrones, es de que no les deben de tener miedo o no deben de temer a los sindicatos, ¿no? Sobre todo si es una empresa que es estable, si le interesa la producción, si le interesa que sus trabajadores, que no haya rotación de personal, si les interesa la capacitación y el arraigo, pues yo creo que con un sindicato puede lograr ese tipo de cosas. Y todo esto yo estoy seguro que va a redundar en mayor producción. Y si hay mayor producción, pues hay mayor posibilidad de pagar mejores salarios, hay mayor posibilidad de pagar más impuestos, va a haber más impuestos, va a haber más trabajo. Entonces, eso a la postre se va a traducir en un beneficio personal, empresarial, municipal, estatal y nacional. El romanticismo de quienes idearon esta figura del sindicalismo, eso nos dice, ¿no? Claro, siempre se debe de guardar un equilibrio entre los factores de producción para que esos sindicatos que puedan llegar a nacer de una manera natural, pues no se conviertan en un obstáculo para la empresa para lograr sus objetivos, porque hay algunos sindicatos pues, que son extremadamente radicales y que lo único que logran es tronar a las empresas, ¿no? Y los ejemplos hay muchos, ¿no? Si se habrán dado cuenta en La Paz, que hay un hotel ahí, creo que se llama Los Santos, que tiene 20 años, 30 años en huelga. Yo estuve en Morelia hace algunos meses y hay un hotel, el hotel, La Mansión, creo que se llama La Mansión, de hotel precioso que tiene como 2 años con las banderas. Y yo les aseguro que hay esa razón, probablemente de ambas partes. Yo me inclino más a pensar que esa razón de parte de los trabajadores que no son bien asesorados, y un mal asesoramiento pues va a concluir con un conflicto de este tipo. Sí, Daniel. ¿De qué viven mientras tienen una huelga de 2 o de 20 años? Mira, yo soy abogado de empresas grandes, camiones. Por hoy una empresa muy emblemática de Tijuana
que habla de 3 estrellas, alguna cosa por ahí, por no decir nombres, que estallaron una huelga y la empresa tronó. Y los trabajadores se dedicaron a vender paletitas. No sé si se acuerdan que vendían bubulubus en las esquinas los trabajadores con sus uniformes de choferes. Después de 20 años, pues ya se les olvidó, ¿no? Ya se les olvidó. Pero ese es el futuro que le espera a un sindicalismo radical, ¿no? Un sindicalismo radical que nadie los va a contratar, nadie los va a querer, nadie les va a dar trabajo, nadie que va a negociar con ellos. Lo único que van a lograr es cerrar una empresa, ¿no? Entonces, hay que tener una cultura. O sea, si es una cultura bien hecha, de sindical, una cultura laboral, esto va a implicar que se pueden generar líderes conscientes, líderes preparados, líderes capacitados, que van a vigilar y velar por mejorar las condiciones de trabajo y que va a repercutir en mejores salarios. ¿Existe alguna escuela o algún vehículo para preparar líderes laborales? Mira, sí hay a nivel nacional, pero digo, no las conozco, su funcionamiento interno, más sí sé que son de la CTM y de ese sindicalismo. Bueno, son charros, sí, eso no van a cambiar nada. Del que nos queremos sacudir, ¿no? Pues no deberíamos ir pensando en crear una escuela para líderes sindicales. Sí, claro. Una maestría, una licencia, algo, un oficio para que no puede ser, digo, puede ser una maestría. Digo, ahora, por ejemplo, yo soy abogado del sindicato telefonistas y los líderes del sindicato es gente estudiada, es gente, son licenciados, son ingenieros, son químicos, son administradores de empresas que tienen una muy buena chamba, pero que alcanzaron a hacer su carrera y son líderes. Y vean ustedes el sindicato de telefonistas lo que es, ¿no? Es un sindicato serio, un ejemplo de sindicalismo, aguerridos cuando se tienen que ser aguerridos, conciliadores cuando se tienen que ser conciliadores, y es un contrato colectivo precioso, que ya lo quisiera cualquier empresa de México, ya quisiera tener algo buena empresa, buen patrón, hay que reconocerlo, y un buen sindicato. Ahí están los resultados, ¿no? Una empresa próspera y un sindicato serio, formal. Claro, siempre la empresa va a querer dar menos y hay peleas, hay negociaciones, hay jaloneos, hay gritos. Finalmente siempre llegan a un arreglo, ¿no? Ojalá todo el sindicalismo fuera de ese corte. Quisiera yo imaginarme que estos nuevos cambios que se están haciendo pueden traer como resultado lo que tú dices, Daniel, que haya una cultura adecuada para los líderes sindicales y que los líderes sindicales ahora ya no, antes era, quiero ser líder sindical porque quiero ser regidor. Soy líder sindical, ahora quiero ser diputado local. Soy líder sindical, ahora quiero ser diputado federal. Soy líder sindical, ahora quiero ser presidente municipal. Soy líder sindical y ahí te vas subiendo, ¿no? Y eso es muy visible y es muy palpable. Y todavía ustedes observen el ayuntamiento de la ciudad de Tijuana de hace 20 años, 30 años, cuando todavía el partido otrora invencible, Partido Revolucionario Institucional, hoy convertido en Morena, porque yo digo que simplemente cambió de color, pero son los mismos. El 70% de los señores que militan en Morena estuvieron del PRI sin querer generar controversia. A lo mejor si ahorita no me empiezan a hablar, pero la verdad, si ustedes veían hace 20, 30 años en el ayuntamiento de los regidores, 6 eran líderes sindicales. Y una regiduría era para el sindicato de burócratas, y uno era para la CTM, y otra era para la CROC, y otra era para la CROM, y otra, etcétera, etcétera. Y no es crítica, es más bien el resultado de un sistema, de un partido que supo tejer la telaraña para llegar y alcanzar ese poder que en su momento tuvo,
que se benefició del sindicalismo para lograr el control del poder, y no nada más del sindicalismo, también de los campesinos y del sector popular, porque también veían ustedes que cuando las centrales campesinas eran muy fuertes, también había líderes de las centrales campesinas que eran diputados, que eran senadores, que eran regidores, que eran etcétera, además del sector popular. O sea, el otrora partido aplanadora, su organización esta era muy interesante porque lo organizaron en sectores, sector popular, campesino, popular y obrero. Y antes había uno, el militar, cuando recién empezó, pero el militar lo eliminaron porque no querían que los militares participaran en la política después de la revolución, que el poder lo detentaban los caudillos, era gobernador o era presidente de la república el caudillo que tuviera un ejército más grande. Eso afortunadamente desapareció con Calles cuando empieza los gobiernos por gobiernos de civiles y se olvida el Esperemos que no militarismo. regrese ahorita. Pues mira, precisamente estoy hablando por eso, ¿no? Porque la verdad a mí me da miedo pensar en el poder que se le está dando a los militares, que ya los están invitando a la política cuando tanta sangre y trabajo nos costó sacarlos de la política. Estaban muy bien, muy estables, muy queridos, muy admirados, muy respetados, porque la verdad era una institución respetable, bajo el lema siempre de que los militares siempre deben de estar bajo el mando de un civil. Ahora las cosas cambian, ¿no? Ahora ya los militares hacen aeropuertos, los militares hacen refinerías, los militares hacen trenes, los militares ya los se van a militares encargar de la controlan las seguridad, aduanas. las militares ya van a administrar las aduanas. Ayer el secretario de la Defensa hizo declaraciones políticas, entonces quiere decir que los militares ya están participando en la política, pero no estamos saliendo del tema, Daniel. Entonces, ubícame otra vez, Daniel. A ver, pregúntame. Te ubico otra vez para regresar al punto. Ya le dijimos a la gente que ahora ya tiene la libertad y la plataforma técnica para poder crear un sindicato que no sea charro, es más, para poder deshacerse de un sindicato charro. Le dijimos a la gente que esto se debe a que el Tratado de Libre Comercio así lo pide por presión de los sindicatos americanos que quieren ecualizar condiciones en ambos lados para que la dejadez de los sindicatos mexicanos no sea motivo para que las empresas se vengan a México. Competencia desleal. Ok, para que no sea competencia desleal. Dijimos también que quien quiera deshacerse de un sindicato charro puede o tratar de hacerlo directamente en la plataforma. En la memoria del programa va a aparecer la dirección exacta de esta plataforma, y que quien se confunda o no pueda con todo lo que le pide la plataforma puede comunicarse directamente con nosotros para pedirte tu asesoría en ese aspecto. Dijimos también que en la plataforma hay un área específica para acusar, para detectar, para llamar la atención de las autoridades a coerción, cohecho o robo de fondos de los sindicatos. También vamos a poner ese link aquí. Debemos subrayar que la misma plataforma le pide a la persona que lo haga, que nunca lo haga desde su trabajo, para que no puedan definir, para que no lo puedan identificar a través de un seguimiento en las computadoras del trabajo, y que proporcione los documentos y datos de tal manera que su anonimato pueda ser preservado sin ningún problema. O sea, ya hay, si quieres hacer tú el sindicato, ahí dice cómo, ya tú diste las reglas, que a lo mejor sería bueno volver, creo que dijiste hay que juntar el 30% de los empleados, hacer los que firmen. Ese es para legitimarlo, cuando ya existe un contrato colectivo. No, si es para constituir un sindicato se necesitan 20 trabajadores. ¿Sí? Estamos hablando de no importa cuántos hay en la empresa. No, bueno, es que hay varios tipos de sindicato. ¿Estoy todavía o sé? Se estás, pero perdiste la cámara, está en la audio. Ok. Ahí estás, de regreso. Okay. Tan bonito como siempre. Sí, gracias otra vez, hombre.
Ahora sí. Sí, entonces, ese es para constituir un sindicato, ¿no? Y ya con el sindicato, digo, de nada te sirve tener un sindicato si no lo vas a utilizar para firmar un contrato colectivo. Ya cuando constituyes el sindicato, eh, vas y le dices al Centro Federal de Conciliación y Registros Laborales, yo soy el sindicato fulanito de tal y represento al 30%, cuando menos, de los trabajadores de esta empresa. Quiero firmar un contrato colectivo con esa empresa, dame una constancia de representación. Y te mandan un inspector o lo haces con un notario para que den fe de la votación y te dan la constancia de representación. Con esa constancia de representación ya vas y le dices a la empresa, vengo a pedirte que firmemos un contrato colectivo de trabajo. Mira, represento a tus trabajadores. ¿No quieres? Te estallo una huelga. Y si lo van a hacer, se van a sentar a firmar el contrato colectivo y ahí es donde van a poder negociar. Ahí es donde van a poder negociar. ¿Puede haber más de un sindicato? Digo, si traigo sí puede haber más de un sindicato dentro de una empresa. Sí eso hay, puede ser bien conflictivo, ¿no? Es conflictivo. Hay empresas en donde tienen 100 electricistas, en donde tienen 100 carpinteros, donde tienen 50 albañiles, y dicen los albañiles, pues yo quiero formar mi propio sindicato, quiero tener mi propio contrato colectivo. Y los electricistas dicen, no, pues yo quiero tener mi propio sindicato y firmar mi propio contrato colectivo. Sí es posible, es muy raro. De hecho, honestamente, lo habré visto una vez, solamente una vez lo he visto en mi vida profesional, que es basta. Es muy raro, ¿no? Y preferiría no meternos a ese Entonces, regresando al principio, si quieren deshacerse de un líder charro, necesitan 30 empleados. Si la empresa no tiene los 30, si es una empresa pequeña, no tiene sindicato. Es que hay otra cosa, hay sindicatos de empresa y hay sindicatos industriales o comerciales. Puedes formar un sindicato de empresa. Si son 20 trabajadores de Starbucks, pues los 20 trabajadores de Starbucks forman su sindicato, pero ese sindicato nada más es de esa empresa. No puede abarcar otras, claro. otras áreas, ¿no? Si es ¿Hay un porcentaje de empleados que haya que tener? No. Para formar un sindicato con 20 lo formas. Y puede ser de puro trabajador de Starbucks, entonces es un sindicato de empresa. Pero hay sindicatos de varios, ¿no? De industriales o comerciales, en donde no nada más es para Starbucks, es para Caliente. Sí, no, pero la gente que nos está viendo podría estar trabajando para una empresa grandota o para una empresa chica con, no sé, 20, 30, 40 empleados. Ahí también podrían un sindicato de empresa, tipo europeo. En Europa se da mucho el sindicalismo de empresas, se llaman comités de empresa. Ahí no es como aquí que un líder sindical, por decir algo, Fidel Velázquez, tenía contratos colectivos con 100 empresas diferentes. ¿Sí? Entonces, sí es posible que un solo sindicato firme con varios contratos, con varios patrones. ¿Sí? Pero hay otros sindicatos que son sindicatos de empresas, sindicato, por ejemplo, de telefonistas. El sindicato de telefonistas lo visualizas más como un sindicato de empresa, porque es el sindicato única y exclusivamente de la telefónica. Él no tiene contrato firmado con otras empresas. Sin embargo, ves un sindicato X, con el líder X, y que dice, pues yo firmo con Calimax, pero aparte firma con Soriana. A ver, pero regrésate con los chiquitos. Yo veo a los grandotes, eso creo que a todo el mundo le queda muy claro, pero regrésate con los chiquitos. Los chiquitos ahorita realmente tienen un líder charro porque ni siquiera tienen un sindicato, el sindicato es charro. Ajá. Mira, entonces, si hay una empresa chiquita, 20, 30 empleados, una maquiladora o una tienda o algo con unos pocos empleados, ellos también pueden crear un sindicato. Sí, si son más de 20, ellos lo pueden crear. Ok, todo lo que entonces el punto de equilibrio es 20 empleados o más. O más. Ellos pueden crear su propio sindicato. Ok, y para crearlo tienen que ir a las páginas que les dimos. Ajá. Y con eso, ahí de la mano pueden ir, ¿no? Ahí de la mano o comunicarse con nosotros a través de tu correo. Orientación con mucho gusto les podemos dar, ¿no? Pero aparte de eso, Daniel,
si no hay ese sindicalismo natural, esa conciencia sindical dentro de esa pequeña empresa, pero hay 2, 3, 4, 5 trabajadores que ellos quieren, ¿no? Entonces ellos pueden ir a un sindicato ya constituido, se afilian a ese contrato ya constituido y ese sindicato ya constituido se va y trabaja a los demás trabajadores, junta el 30% de esa empresa, si son 10, pues con 3, si son 20, pues con 6, si son 50, pues con 15, si son 100, pues con 30, les baja la firma y va y le avisa al Centro Federal de Conciliación y Requisitos Laborales y le dice, represento cuando menos el 30% de los trabajadores de esa empresa. Dame una constancia de representatividad. Y se la dan, y entonces ese sindicato, que no va a ser sindicato de empresa, toca la puerta y le dice a la empresa pequeña, oye, tienes que firmar un contrato colectivo conmigo. ¿Por qué? Porque el 30% de tus trabajadores, cuando menos, son mis agremiados y queremos firmar un contrato colectivo. Ah, ¿no me lo quieres firmar? Te estallo la vuelta. Entonces, se tienen que sentar. Abogado del diablo. Si a mí llegaran y me tocaran y me dijeran, tienes que firmar un contrato conmigo porque tengo a 30% de tus empleados que quieren crear un sindicato conmigo. No. Yo hablo con el otro 70%. No, el sindicato ya está creado. O sea, ok. Este paso va a ser si constituiste tu sindicato internamente como sindicato de empresa o si te adheriste a uno que ya estaba constituido, ¿sí? Por ejemplo, ahorita, los líderes, que hay líderes buenos. Javier Merino Duarte es un buen líder, Jorge Ponce, Mario Madrigal. Ninguno nos ha pagado la publicidad, ¿verdad? No, Jorge Escobar, son líderes auténticos, pues. Debo reconocer que algunos de ellos manejaron o aún manejan el sindicalismo de protección, ya están conscientes de que esas empresas que le protegían ya no las van a poder proteger, pero de tantos contratos que tienen, por decir alguno, habrá alguno que tuviera hasta 1000 contratos colectivos, dice, no, yo voy a quedarme con 200 contratos colectivos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque los voy a trabajar. ¿Por qué? Porque voy a tener mis delegados. ¿Por qué? Porque mis delegados van a tener contacto con los trabajadores. ¿Por qué? Porque voy a pedir revisión de contrato colectivo. ¿Por qué? Porque voy a exigir aumentos. ¿Por qué? Porque si no lo hacen, los voy a empezar a huelga. Sí los hay, Daniel. O sea, no todos son de la ¿Cómo cobran? ¿Mande? Al trabajador no le cobra nada. Al trabajador no le cobra nada. Cobran, bueno, sí le cobran al trabajador, pero pactan con la empresa un porcentaje del salario del trabajador. A mí me decía, la semana platicaba con uno de esos líderes que estoy platicando, el 1% de lo que gana el trabajador. Entonces, con ese 1%, hay sindicatos de ese tipo que tienen una estructura de 50, 60 colaboradores que son los delegados que están en un delegado para cada 4 o 5 empresas, que se nada más se dedica a ir a ver, platicar con los trabajadores, a ver qué problemas tienen, les comunican, les dicen, van con los jefes, les platican cuáles son los problemas. Las empresas no quieren problemas, las empresas no quieren abusos, las empresas no quieren que haya un jefe de piso majadero, grosero, déspota, no lo quieren. Ellos lo que quieren es que los trabajadores estén contentos y que los trabajadores estén produciendo. Insisto, no hay que temerle al sindicalismo, vivimos una nueva realidad. También insisto, va a haber muchas empresas, yo creo que la mayoría, que no les va a tener sindicatos. ¿Por qué? Es muy fácil. Tú, que probablemente hayas manejado personal y hayas manejado 20, 30 gentes y te llevan muy bien con ellos y ellos tienen un problema y vienen y te preguntan. Y es gente que se arraiga, gente que tiene 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 años y no se van. No necesita sindicato, no sé si me explique. Se necesita una buena comunicación y una buena un éxito, y que no los tengas con los mínimos, no les des 6 días de vacaciones, no les des 15 días de aguinaldo, no les des ni uno. No, dales puntitos más. Esos puntitos más que tú le vas a dar van a hacer que se te arraiguen, y al arraigarse van a capacitarse, y al capacitarse te van a hacer más competentes y se va a convertir en producción. Así lo veo, así es mi óptica.
Y en el camino también dijimos que vamos a buscar a ver cómo se crea una escuela para líderes no charros. Vamos platicando el tema, vamos sacando un revuelo por ahí. Porque a lo mejor alguna buena idea sacamos de acá y encontramos apoyos pues sacar un en alguna revuelo, una escuela. maestría para profesionistas que se quieran convertir en líderes sindicales. Pues yo le llamaría, no sé si maestría, llamémosle escuela primero, porque a lo mejor hay trabajadores que no tienen licenciatura por estar trabajando, Ajá. que también quisieran ser líderes sindicales y que a lo mejor No, se pueden puede preparar. Ser una licenciatura, puede ser una licenciatura. Pero bueno, vamos a eso, lo dejamos como un pendiente más que ya apuntamos para buscarlo. Resumiendo otra vez, dimos todas las reglas para el que quiere deshacerse de su sindicato charro, les dimos el website al que pueden ir para demandar o acusar si algún líder está rompiendo las nuevas reglas o está tratando de imponer las reglas anteriores. Subrayamos que lo que está sucediendo está protegido por el Tratado de Libre Comercio, lo cual quiere decir no depende del gobierno mexicano, depende realmente del gobierno trinacional. O sea, esto depende, aunque está a través del gobierno mexicano, realmente está protegido por el gobierno estadounidense y canadiense. Así es. Entonces, esto es supranacional y eso le da un carácter, pues que esperamos de alguna manera que realmente trascienda los límites del sindicalismo charro y prearreglado de tiempos anteriores. Eso ya se acabó, Daniel. Esperemos entonces, que la 4T... Y les dimos la página. Esperemos que la 4T... ya sabemos que la 4T se está trayendo todo del PRI, ¿no? Ya sabemos que su capital político pues es priista, ¿no? Yo creo que el 90% de los morenistas fueron priistas, ¿no? Esperemos que ese vicio no se lo traigan, no se lo traigan, ¿no? Vamos a observar. Pero aún si se lo traen, tendrían que confrontar el Tratado de Libre Comercio igual que con los otros temas. Pues sí, ya te has dado cuenta que también les gusta confrontarlo, ¿no? Sí, pero la ventaja es que en este caso sabemos que aquellos no se quedan con las manos cerradas y Así que es. van a dar un buen pleito y que nosotros tenemos la ventaja por esta vez, por lo menos, de saber que hay otros líderes, porque hablando de líderes, casi para cerrar el programa, el próximo viernes en el programa de Polémica y Café vamos a hablar de cómo hubiera yo querido que hubiera una reina como la reina Isabel en México. Y yo soy antimonárquico, odio a las monarquías porque los considero un montón de inútiles que cobran para que los arreglen y se vean bonitos. Pero la verdad es que al bajo de todo eso hay un montón de gente que la respeta como líder y yo quisiera que México tuviera un líder que pudiera ser respetado por millones de gente en el país, que quisieran respetar a un líder mexicano, imagínate, aunque fuera reina. Fíjate que yo tengo mucho tiempo pensando y he analizado esa figura de la monarquía, y la monarquía que traemos en la cabeza nosotros es la monarquía que estudiamos de Luis XVI, Luis XV, Luis XVI, de Napoleón, de cuando eran monarquías absolutas. Entonces tenemos cierta repulsa a las monarquías absolutas. Pero las monarquías que actualmente existen en el mundo, con excepción de la del Vaticano y alguna otra africana por ahí, ya no son monarquías absolutas. Eso se terminó hace muchos años. Ya las monarquías son meras figuras decorativas, y no tantas figuras decorativas, sino la monarquía representa a un gobierno. O sea, la corona no es en sí la persona física, sino representa, yo digo, la reina Isabel representaba a un país. Entonces, a quien adoraban los ingleses y todos los que están en el Reino Unido, no adoraban a la reina, sino adoran lo que representa esa reina, que representa la soberanía. Es más bien una figura decorativa que sirve como un punto de unión en una sociedad en la que la religión no es el predominante, la economía no es lo dominante, la clase social no es lo dominante, en la que incluso pues, hay colonias y hay colonizadores, hay jefes y hay casi, bueno, en el caso del Imperio Británico, esclavos, ahorita ya no, pero los había, pero hay hijos de esclavos e hijos de esclavistas,
Y el único punto de unión que podía haber entre todos sin crear conflicto era la presencia de la reina, que en teoría estaba por encima de todos esos negocios. No puedo decir lo mismo de España, donde mientras se dice eso, el papá del rey de España anda matando elefantes en África con el dinero de los contribuyentes españoles, porque él será muy Habsburgo y ahí anda por todo el mundo comportándose como un rey absolutista, claro. Pero el Claro. actual rey no es tan absolutista y hasta a lo mejor hasta sí sirve para unir a una España y evitar que se vuelvan a agarrar a golpes todos. Pero el caso es que al final del día me fascinaría poder decir, y más ahora que estamos en septiembre, poder decir que tenemos una imagen histórica, un personaje al que no solo podemos respetar, sino al que podamos imitar realmente. Y lo digo porque está Juárez, pero nadie sabe nada de Juárez realmente. No, No voy a decir otros líderes, pero alguien a quien pudiéramos imitar, pero a lo mejor entre otras cuestiones que hablemos en los próximos programas, lo primero que ya podemos decir es, ahorita por lo pronto ya avanzamos y ya hay una estructura legal que permite que los líderes charros y los reyes charros ya no estén en México como tales y que se puedan ser desplazados, casi diría yo, ¿qué dirías tú? Fácilmente. O sea, si hay un líder charro, ahora es más fácil quitarlo. sí, es que ya no va a haber líderes charros, Daniel. Ya no pueden existir. O Porque sea, tienen que renovar sus contratos. ¿Qué va a pasar con todos los contratos que no se renueven? se van a archivar. Hay líderes que tienen 1000 contratos colectivos de trabajo, no los pueden trabajar. No tienen infraestructura suficiente para trabajar 1000 contratos colectivos. De esos contratos colectivos hay una licorería, hay una tortillería, hay una farmacia de 5, 10, 15, 20 empleados. ¿Qué negocio puede haber para un líder sindical irse a meter a ese tipo de negocios, a ese tipo de empresitas pequeñas? ¿Cuánto les pueden pagar? Entonces, porque ahora sí tienen que ir. Antes no tenían que ir, antes no nos iban por su dinero. Ahora van a tener que ir con ellos y van a tener que tener entrevistas y platicar con ellos. Hay que meterles trabajo, no pueden hacerlo. Entonces, los que van a quedar son los que tienen la infraestructura, los que son profesionales, que sí los hay, las personas que yo te mencioné, y esos se van a quedar, de tener 1000 contratos colectivos, se van a quedar con 200 y van a tener una plantilla de 50 colaboradores que van a ir atendiendo a esas 200 empresas y va a haber delegados y va a haber revisiones de contrato y cuando firmes un contrato Esto vas es a toda una tener revolución. es una revolución, Daniel, es una revolución, es una revolución. Estamos en un momento histórico. Nadie sabe ni ha alcanzado a comprender la magnitud de la reforma que hubo, ¿no? La más importante que hay en materia laboral de todo el siglo. Y pues yo creo que lo que tenemos que subrayar es eso, de que estamos en un momento histórico y ni cuenta nos hemos dado. Y Así es. empezar a bombardear con eso para que la gente aprenda, conozca más bien qué hacer para aprovechar este momento. Porque además, si los obreros ganan más, gastan más, si gastan más hay mejor economía, si hay una mejor economía, los empresarios ganan más, y los empresarios ganan más, contratan más gente. O sea, es un círculo que empieza Sí. desde la posibilidad del obrero de consumir más y mejor. Entonces, eso es un cambio totalmente radical que, bueno, vamos a hablar de esto el próximo programa, si te parece. Me parece muy bien, Y hoy Dani. le repetimos a todo el mundo, si les queda alguna duda, acá está nuestro email para que se comuniquen con nosotros. Pueden comunicarse con Daniel a voceshispanas.com o a información a leyesperras.com. Y ya Me parece vieron, muy y bien. ahora ya no tenemos que traer al Doberman y a las perras para que algo suceda. Ya podemos traer a Arturo Méndez y su pandilla de buenos líderes, Así que es. no tienen que ser de tu pandilla, pueden ser de otra, pero los podemos traer para que nos digan cómo funciona esto. A lo mejor No hay podemos ningún problema. entrevistar a un líder charro o a un líder no charro. Es que hay líderes charros que yo no tendría ningún interés en platicar con ellos, ¿no? Pero si hay líderes auténticos que a lo mejor sí valdría la pena, yo con mucho gusto puedo invitar a alguien y le platicamos y le hacemos las preguntas. Sería excelente, ¿eh?
Yo platicaría con alguien y que nos dé la oportunidad de platicar con él y te lo aseguro que se va a poner muy interesante. Bueno, pues avísame y si es necesario vamos a verlo, lo conectamos por acá al programa también y que nos cuente cómo está haciendo, cómo está sufriendo, qué trabajos está haciendo, qué sindicatos, qué empresas está perdiendo, cuáles está conservando. Hay cosas bien interesantes, lástima que el tiempo ya no nos alcance, ¿no? Pero hay cosas bien interesantes. Tú imagínate una empresa de 500 trabajadores que esos trabajadores nunca les pasó por la mente que había un sindicato y que había un contrato colectivo, ¿sí? Y que de la noche a la mañana les dice el gerente, muchachos, ¿saben qué? Pues si hay contrato colectivo y hay sindicato y aquí está el señor. Platiquen con él. Mira, así estaban todos los líderes. Así estaban todos los líderes. Pero eso pues sí, lo platicamos la semana que entra. Sí, perfecto. ¿Qué le pasa al líder al ex líder o al nuevo líder o al líder anterior, vamos a llamarle así, en esta situación de cambio? Ese es el tema de nuestro próximo programa. Muchas gracias y esperamos que todos se hayan divertido tanto como me divertí yo y hayan aprendido tanto como aprendimos todos. Me gusta. Gracias, Daniel. Gracias a ti. Muchas gracias. Bye. Bye.